Informativo Vida TV está en ti. Amigas y amigos, felices de compartir una vez más con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del concejal del municipio Los Alias, Héctor Medina. Él es servidor social, por supuesto, social cristiano, abogado, educador y concejal del municipio Los Alias. Él actualmente es el primer vicepresidente del partido COPEI en este municipio y preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Municipal de Política y Legislación y Educación. O sea, unas cuantas responsabilidades para una sola persona, y me imagino que tendrá muchas cosas que contarnos. Bienvenido, Héctor, y gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo cordial y fraternal para todos los habitantes de los Altos Mirandinos, especialmente para nuestros vecinos del municipio de Los Alias, a quienes dedicamos todo ese trabajo, como tú bien lo has dicho, en la presentación de este humilde servidor. Héctor, sabes que ahorita en la mañana pues tuve la oportunidad de ir hacia Los Teques y observar las colas. O sea, no son colas ahora, sino grupos de personas amontonadas en una larga distancia que ya se meten hacia las vías que son de los carros, por supuesto, las vías de penetración, etcétera. En Los Alias pues también sabemos que se forman esas colas. Es una situación realmente muy desagradable, muy triste y lamentable para nosotros los venezolanos, que estábamos acostumbrados simplemente a ir a cualquier bodega o cualquier parte a comprar una harina pan y no tener que pasar por todas esas humillaciones y vejaciones para tener acceso a los alimentos. Teníamos que trabajar duro para tener el dinero, pero podíamos comprarlo donde sea. Hoy Venezuela está viviendo una situación bastante lamentable y sabemos que hace pocos días tú encabezaste una jornada de recolección de firmas para solicitar a la Superintendencia de Precios Justos se autorice a los supermercados a solicitar, en el caso del municipio de Los Alias, la carta de residencia a los efectos de darle cierta preferencia a los habitantes de este municipio a la hora de comprar, y obviamente que no tengan que pasar por esas largas colas que, de acuerdo a ciertas versiones, se forman porque vienen personas de otros municipios foráneos, inclusive un poco más distantes del estado de Aragua, para poder adquirir los productos que se venden en los supermercados del municipio de Los Alias. ¿Qué nos puedes comentar cómo va esta propuesta? Sí, Dax, es importante destacar que la propuesta viene sustentada en la misma necesidad que tenemos los vecinos de poder adquirir con prioridad, con preferencia, los mismos productos que son asignados por el Ejecutivo Nacional a cada una de las zonas. Lamentablemente han denunciado nuestros vecinos que a las 3 de la mañana llegan en autobuses, vecinos de otras localidades, ocupan las colas en los primeros puestos, a pesar de que existe un decreto que dictó el ciudadano alcalde del municipio de Los Alias, donde prohíbe la pernocta nocturna cerca y en las adyacencias de los locales comerciales. Ahora, ¿qué pasó con este decreto? ¿No se ha podido ejecutar? Sí, el alcalde José Fernández ha implementado conjuntamente con la Guardia Nacional, conjuntamente con la Policía Municipal de Los Alias. Sin embargo, a veces ellos son más vivos, se quedan en algunos carros, llegan un poco más tarde cuando nuestros funcionarios están vigilando otras zonas, entonces ellos llegan y ocupan el espacio de las colas. Manifiestan algunos de nuestros vecinos que se atreven a llegar a esas horas de la mañana, que llegan personas y les dicen, están 10 por delante de ti, están 50 por delante de ti. O en el caso de, por ejemplo, el centro comercial La Casona, al frente es el municipio Carrizal. Nos cuentan que muchos de ellos quedan en el lado del municipio Carrizal y a las 5 o 6 de la mañana pasan a las adyacencias del municipio de Los Alias y se ubican en los primeros puestos de la cola. Ahora, ¿ustedes han detectado que son bachaqueras estas personas, como les han llamado a quienes hacen ese comercio? Sí, bueno, en algunos casos asumimos que son vecinos al igual que nosotros, que están preocupados por la necesidad de adquirir un producto, ¿verdad? Sin embargo, nosotros partimos del principio. Este problema lo generó el gobierno con la falta de producción, con la expropiación, con la falta de políticas acertadas en materia económica que trajeron esta consecuencia de la escasez. Sin embargo, el gobierno nacional emprendió cualquier cantidad de políticas para hacer la distribución de alimentos, para hacer la distribución de los productos que ellos llaman regulados o controlados. Y cuando estos productos llegan a nuestras localidades, lamentablemente no son nuestros vecinos los que tienen la prioridad de comprarlo. Nosotros, a través de la Cámara Municipal, por propuesta de 2 concejales, nos dimos a la tarea de reunirnos con los comerciantes de la localidad
Y básicamente lo que planteaban los comerciantes era que ellos estaban de acuerdo con que se les permitiera a los vecinos del municipio de Los Alias adquirir con preferencia los productos, pero tenían las represalias de los organismos del Estado que les impedían tomar este tipo de medidas. Es por eso que se planteó la necesidad de dirigir una carta al SUNDE. Hay dos propuestas. La propuesta que nosotros hicimos de recoger las firmas con los vecinos, la cual tuvo una excelente aceptación. Este día viernes serán consignadas ante la superintendencia. ¿Cuál es la propuesta específicamente? La propuesta es que tengamos prioridad las personas que viven o trabajan en el municipio de Los Alias. ¿De qué manera? Por ejemplo, podría formarse dos colas y entonces dar prioridad a las personas que habitan en el municipio de Los Alias y a los otros vecinos que nos visitan de otras localidades, darles la posibilidad de que entren, pero en un menor número, partiendo del principio que es el Estado venezolano el que organiza la distribución y el abastecimiento de los productos. Si al municipio de Los Alias le llega a determinado número de productos, debe ser adquirido con prioridad, con preferencia para nuestros vecinos. Ahora, ¿ustedes tienen algún tipo de medición de la cantidad de productos? Si fuesen solamente los vecinos de Los Alias quienes adquiriesen los productos, ¿estuviese ya cubierto este municipio? No, sabemos que eso es imposible. Sabemos que eso es imposible porque sabemos que la producción nacional está estancada, sabemos que las principales empresas han denunciado que van a dejar de producir y que lamentablemente los pocos productos que llegan en algunos casos son dedicados al bachaqueo. Se ha denunciado a través de la Cámara Municipal que existe también componente entre algunos trabajadores de forma indiscriminada que mandan a sus familiares para adquirir productos y después ser revendidos a los vecinos que lamentablemente tienen la necesidad de adquirirlo porque tienen un niño que requiere pañales, Héctor, porque necesitamos desodorantes. Eso es el grueso de lo que está pasando en Venezuela. No, ese no es el grueso de lo que está pasando en Venezuela. Porque, por ejemplo, en mi caso, si yo consigo un producto en el supermercado, jamás se lo pagaría a un bachaquero más caro, obviamente. Sí, pero tú sabes que la situación del país pasa, como nos lo han dicho muchas personas, pasa necesariamente por el cambio de políticas económicas y lamentablemente pasa por el cambio de gobierno. Por eso es que la oposición venezolana, escuchando a la población, ha introducido ante el CNE el referéndum revocatorio, la activación del referéndum revocatorio y que el CNE irresponsablemente no ha dado respuesta a este momento a esta solicitud. Lo que ha habido es amenazas por parte del gobierno de que no se han cumplido con la firma, que van a publicar la firma, que van a despedir empleados públicos y necesariamente debemos corregir los problemas políticos para darle solución también al problema económico. Todos sabemos que el gobierno fracasó con su política económica, su socialismo bolivariano del siglo XXI no funcionó, sino para enriquecer a unos pocos que son los que gobiernan el Ejecutivo Nacional. No obstante, a tu opinión, hace pocas horas el presidente de la República ha reafirmado su posición en cuanto a que lo que está sucediendo sí forma parte de una guerra económica y de hecho pues decretó el estado de excepción y emergencia económica con una cantidad de artículos que van definitivamente a impactar de manera directa no solamente a los usuarios, sino también a los comercios, a las fábricas, a muchas instituciones que de alguna manera tengan que ver con este decreto. En la próxima parte, Héctor, me gustaría que hagas el análisis no solamente como político que eres y concejal en este caso, sino también como abogado y obviamente como venezolano, acerca de esta circunstancia, todo ello paralelo a la solicitud de referendo que está impulsando la oposición con todas las trabas que sabemos están poniendo los sectores del gobierno. En la próxima parte del análisis de estos temas y otros más de nuestro invitado Héctor Medina. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas, hoy en la entrevista de Meridiano, trabajando para ustedes en vivo y directo, Héctor Medina, concejal del municipio Los Alias con nosotros. En este momento, por cierto, Héctor, hay algunas manifestaciones en la ciudad de Caracas, actores políticos que están tratando de entregar documentaciones al Consejo Nacional Electoral y petitorios para que sea impulsado por parte del CNE el referéndum revocatorio. También están siendo contenidos por Cuerpo de Seguridad del Estado. Esta posición del Consejo Nacional Electoral de no permitir a actores de la oposición que lleguen a meter sus cartas, sus peticiones, ¿cómo la observas? Sí, lamentablemente la actuación del Consejo Nacional Electoral ha dejado mucho que decir
implementando mecanismos que no se establecían en la Constitución, como por ejemplo exigir un 1% de las firmas para activar el referéndum revocatorio, que lo único que exige la Constitución Nacional en su artículo 72 es que transcurrió la mitad del periodo constitucional de cualquier funcionario o magistratura de elección popular, se puede invocar el referéndum revocatorio con el 20% de la firma. No obstante, accedió a ello la oposición. Sí, la oposición lamentablemente, jugando el juego democrático, como siempre lo ha respetado, aceptó las condiciones del 1%, entregó, consignó más de 2.000 firmas. Usted veía cómo nuestros vecinos firmaban con tanta alegría y no les importaba si volvía a existir o a reeditarse una lista Tascón, lo que le importaba era poner su firma para ser parte de la historia, contribuyendo con ese 1% que necesitábamos. ¿Creen ustedes que se va otra vez a conformar una lista persecutoria de las personas que firman? Bueno, ya... Dado que Jorge Rodríguez, por ejemplo, mostró inclusive una firma. Ya fue avisada por parte de Jorge Rodríguez, ex rector del CNE, precisamente en ese periodo, él es especialista en esto, y bueno, ubicó algunas planillas, las mostró, bueno, y seguramente las personas serán perseguidas, pero yo creo que más de la persecución que tenemos nosotros de la delincuencia, de la inseguridad, de la falta de producto, bueno, ya estamos acostumbrados a esto. Bueno, para combatir ese problema del abastecimiento y aparentemente la inseguridad, el presidente acaba de decretar un estado de excepción. Y emergencia económica. Sí, un estado un decreto de excepción. Yo creo que lo que tiene el pueblo venezolano es un decreto de decepción. Estamos decepcionados. Los que creyeron en esa corriente política, en esa forma de gobierno, lamentablemente están decepcionados y hoy en día también buscan como mecanismo el referéndum revocatorio para las desacertadas políticas económicas que ha empleado el Ejecutivo Nacional puedan ser corregidas por otros gobernantes. Fíjate algo interesante, el presidente está facultado por el artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para dictar decretos de excepción cuando la materia lo permita. Sin embargo, dice el artículo 339 de la Constitución que debe ser enviado al TSJ, que ya sabemos cuál va a ser la posición del TSJ, vista las últimas actuaciones de este Tribunal Supremo de Justicia, que ha declarado constitucional todo lo que le ha convenido al gobierno nacional e inconstitucional lo que ha promulgado la Asamblea Nacional en el ejercicio del poder soberano. Hablando en términos de derechos fundamentales para los ciudadanos. Sin embargo, es claro cuando la Asamblea Nacional tiene el poder para aprobar y en este caso no lo aprobó, no debería de aplicarse. COFAVIC, organizaciones internacionales en defensa de derechos humanos, han sostenido que a través de este decreto se pueden violar los derechos humanos, a pesar de que el mismo decreto... el presidente también dijo que a la Asamblea le queda poco. Bueno, lamentablemente nosotros elegimos una asamblea para 5 años y queremos que gobierne durante los 5 años, a menos que venga un proceso de relegitimación de todas las autoridades del poder público y que sea decidido por los mismos venezolanos. En este momento lo que estamos invitando es al referéndum revocatorio porque sabemos que esa es la salida constitucional, pacífica y democrática consagrada en la Constitución de la República. El decreto de excepción de garantías, de restricción de garantías, lamentablemente es producto de las desacertadas políticas económicas, de la falta de previsión, de las expropiaciones que emprendió el gobierno nacional contra todos los productores nacionales, que en épocas de bonanza no supieron llevar a cabo el plan y programas de inversiones y que lamentablemente estamos padeciendo ahorita cuando vemos que faltan los productos de primera necesidad. Héctor, precisamente esa falta de productos y la grave crisis que vive nuestro país a nivel económico, inclusive también de seguridad ciudadana, sabemos que para algunos voceros han señalado que ninguno de los dos polos políticos podrían en todo caso extremar sus acciones, sino que por el contrario la única salida de Venezuela sería un consenso, un diálogo, una mesa donde se tratasen de resolver los problemas realmente vitales y que posteriormente cada quien trate de buscar el poder, pero que la mayoría de los actores políticos en Venezuela están tras el poder y el pueblo está sufriendo muchísimo por toda esta situación que vive el país. Eso es completamente correcto lo que has planteado. El gobierno lamentablemente nunca ha tenido puentes para un diálogo sincero y de comunicación asertiva que permita encontrar respuestas a los problemas que vive el ciudadano el día a día. Tú bien sabes, en periodo anterior se hizo una mesa de diálogo que fue vulnerada por ellos. ¿Cuál diálogo quieren ellos si no respetan la autonomía del poder legislativo que fue recientemente electo por más de 8 millones de venezolanos?
el pueblo venezolano quiere un cambio en las políticas desacertadas de gobierno. No ha funcionado ninguna de las medidas económicas, ninguno de los planes de seguridad. Nosotros queremos que a través de la Asamblea Nacional se ejerza el control ciudadano. Por eso le dimos en gran mayoría 112 diputados, que todavía no han reconocido 4 diputados. El Estado Amazonas no tiene hasta este momento representación porque el gobierno no ha querido aceptar la representación de este Estado para no darle la mayoría calificada que tiene la Asamblea Nacional y que ganó la Mesa de la Unidad Democrática como resultado de un clamor del pueblo soberano en el ejercicio del poder soberano que lo hizo a través de las elecciones del 6 de diciembre. Héctor, aquí entre nosotros, si el 6 de diciembre sabemos que el gobierno perdió la mayoría en el país, ¿tú crees que ellos van a permitir que se desarrolle un referéndum revocatorio teniendo al Tribunal Supremo, teniendo al CNE, digamos, apegados a sus intereses, que lo han evidenciado, por supuesto, lo sabe todo el mundo a nivel nacional e internacional? ¿Crees que el gobierno va a permitir que se desarrolle un referéndum revocatorio por lo menos este año? ¿Cuándo tendrían que convocar unas elecciones? El año que viene, bueno, simplemente dejan a Cilia o a quien sea el vicepresidente, a Aristóbulos o no sé a quién será. La paz del país depende del referéndum revocatorio. La gente ha puesto su mirada en una solución pacífica y democrática y constitucional. Es responsabilidad del gobierno impedir este mecanismo bajo la venia de un CNE que responde a intereses del gobierno. Lamentablemente, si no sabemos leer los signos de los tiempos, nosotros nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Ya el pueblo está en la calle exigiendo el referéndum, ya el pueblo está en la calle exigiendo abastecimiento, ya el pueblo está en la calle exigiendo seguridad. Sean responsables, señores del gobierno, sean responsables, señores del CNE. Se activó un mecanismo. Si nosotros vamos a las urnas electorales y no logramos revocar el gobierno de Nicolás Maduro, nosotros tendremos que aceptarlo porque esa es la decisión popular. Pero si nosotros vamos a un proceso electoral y es revocado el gobierno, debe elegirse a un presidente que termine el periodo constitucional y que ejerza mecanismos de control y de revisión de todas las desacertadas políticas económicas que prendió este gobierno. Hay también posiciones del Estado venezolano que aseguran que intereses de Estados Unidos, Colombia y varias capitales mundiales estarían abocados a lograr una invasión, inclusive militar, a Venezuela. Eso fue anunciado ayer con toda la parafernalia que suele hacerlo el presidente Nicolás Maduro. Sí, el gobierno está generando una matriz de opinión para evitar, por ejemplo, la aplicación de la Carta Democrática. Cuando nosotros consideramos que se están vulnerando los derechos de los órganos del Estado legítimamente constituidos, como es el caso de la Asamblea Nacional, donde se le vulneran todas las decisiones que ha tomado ejerciendo el control que le da la Constitución. Pero muchos dirían también la Asamblea Nacional no tuvo cómo enfrentar al gobierno. Es que la Asamblea Nacional, lamentablemente la Asamblea Nacional ha sido objeto por parte del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias adversas. Ni una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia tuvo adversa para la Asamblea Nacional anterior. De hecho, acaba de sacar la nulidad por inconstitucionalidad del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, reformado en el periodo anterior y por la cual muchos de nuestros diputados que nos representaban en el periodo anterior sufrieron humillaciones, vejaciones, y ahora declara inconstitucional 5 años después para que no se le pueda aplicar a el actual presidente Henry Ramos Alú. Lamentablemente nosotros tenemos mecanismos constitucionales, mecanismos a los cuales estamos suscritos a través de tratados y convenios internacionales que deben aplicarse cuando se considere que el Estado venezolano no garantiza las condiciones desde el punto de vista democrático. Y existe la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y existe la Carta de los Derechos Políticos, y si lamentablemente el gobierno venezolano sigue en la intención de perseguir, de condenar a las personas que siendo inocentes pero por pensar diferente están siendo juzgadas, están siendo condenadas, debe aplicarse la Carta Democrática, lamentablemente, y esto no es traición a la patria. Traición a la patria es lo que se hizo aquí, dando nuestra riqueza, regalándole a Cuba, regalándole a Ecuador, regalándole a Bolivia. Allí sí hubo traición a la patria porque nosotros estamos padeciendo necesidades y tenemos una flamante canciller que dice que Venezuela tiene para mantener a 3 naciones. Bueno, no mantengas a 3 naciones, mantén por lo menos la nación venezolana, que bastante necesidad y trabajo está pasando. Por cierto, o sea, te quiero hacer una pregunta antes de finalizar, pero te voy a meter un inciso
que me parece interesante es que nos comentes cómo está la situación de Copey. Tengo entendido que van a hacer unas elecciones internas. Sí, el Partido Social Cristiano Copey, por una intervención que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, quedó con unas autoridades que fueron designadas por el mismo Tribunal Supremo de Justicia y lamentablemente pues habían unas autoridades electas y se convocó a un Consejo Federal de Gobierno que decidió ir a un proceso electoral próximamente para poder elegir las nuevas autoridades del partido que permitan después la relegitimación del partido dentro del CNE, que exigió a algunas organizaciones políticas la relegitimación de su lista de afiliados o militantes. ¿¿Cómo observas tú a la juventud, esos jóvenes que están muchos pensando en irse, que no tienen esperanza, que se sienten sin futuro y que las familias han tenido que llorar la partida de sus hijos a otro país, a otra cultura, donde pasan a ser extranjeros cuando el venezolano siempre ha tenido el orgullo de ser venezolano? Ya para finalizar, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes y a quienes están aquí tratando de hacer algo por este país? Sí, a los jóvenes que se han ido, pues estamos creando las condiciones para que ustedes regresen. Y a los jóvenes que están y piensan en irse, les invitamos a repensar, a replantearse su vida, porque estamos seguros que pronto el sol tiene que salir para Venezuela. Hay una nueva esperanza, hay una oportunidad. El gobierno perdió el apoyo popular y el apoyo popular lo perdió precisamente porque no fue capaz de responder a las necesidades y a pesar de que sigue reprimiendo a las personas que piensan diferente, no va a poder lograr sus objetivos. El sol tiene que salir para Venezuela, hay una nueva esperanza, las condiciones están dadas para que este presidente y este equipo de gobierno sean revocados en el mandato y venga una nueva esperanza para nosotros tener sentido seguir luchando por Venezuela. Muchísimas gracias, Héctor. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la orden en el Consejo Municipal de Los Alias, por cierto, emprendiendo proyectos como el Comité de Usuarios, que nos ayudará a regular y a apoyar los servicios públicos que se ofrecen en el municipio. Ahorita estamos activando esa ordenanza para próximamente hacer la elección de los diferentes comités. Bueno, cuando estemos ya a punto, trataremos de hacer un programa contigo para informar a la comunidad cómo puede participar. Gracias, Héctor. Bueno, muchísimas gracias. Era Héctor Medina, concejal del municipio Los Alias, quien estuvo conversando con nosotros. De verdad que les deseamos una maravillosa tarde. Les agradecemos profundamente que nos hayan permitido compartir con ustedes este espacio. Les dejamos en compañía de Lourdes Navas, quien es la productora también de este espacio. En nombre de Lourdes y Daisy Oropesa, nos despedimos con muchísimo cariño. Lourdes va a encargarse de despedir este corte y de verdad que muchísimas gracias. Que pasen una excelente y maravillosa tarde.